Hola chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué gusto verlos otra vez. Bueno, vamos a esperar unos minutos y comenzamos, como siempre. Hola chavos, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, creo que ya nos cerramos la presentación, ya nos conocemos y vamos a iniciar con el bloque. Bueno, espero que no me pase lo de la mañana, que se me acabó muy rápido el tiempo, así es que voy a ir más directo en este bloque a ver qué tal nos va, pero eso no quita a que por favor me vayan interrumpiendo conforme vayan teniendo dudas. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es ver de forma general cómo vamos a trabajar en los dos temas que a mí me tocan, que es la parte de electrónica y microcontroladores. Vamos a abordar el tema de la lista de componentes, que por ahí algunos ya tienen completos, a otros les faltan una parte. No sé si por ahí alguien todavía no tenga nada, pero ahorita hablamos sobre eso. Y finalmente empezamos ya con el primer tema. Básicamente lo que vamos a hacer, muy bien, ahí tenemos una lista de cosas, excelente. Finalmente, hoy vamos a empezar a trabajar con la parte de electrónica, vamos a empezar a ver un poco de teoría, que es importante que tengan buenas bases. Y la idea es que los jueves tengamos electrónica y los lunes tenemos microcontroladores. Vamos a ir campechaneando los dos temas. La parte de microcontroladores va a ser todavía más práctica y la parte de electrónica empezamos primero con un poco de teoría y ya después nos vamos a cosas más prácticas. Ese va a ser más o menos la dinámica. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Creo que lo podemos, bueno, este documento, a ver, espérenme, déjenme ver por dónde empiezo. Déjenme abrir mi explorador. Ok. Ahora sí. A ver, por ahí. En Puebla, ¿dónde puedo encontrar el encoder? En las del centro, pero ahorita hablamos sobre eso, ¿vale? Primero explicamos cómo va a estar el show y ahorita nos ponemos de acuerdo en eso. Ok, déjenme primero, nos vamos aquí a Canvas, ya lo conocen, nada más para que sepan lo que ya he puesto ahí. En la parte de módulos, yo voy a estar poniendo todo en un solo módulo que llamé módulo 4 y 5. Entonces aquí van a encontrar la sección que tiene que ver con electrónica y la sección que tiene que ver con microcontroladores. Ahí voy a poner la información. El día de hoy mi internet ha estado especialmente malo y ahorita está empezando a llover. Ahorita estoy en Veracruz, la siguiente semana ya me voy para Puebla. Pero mi plan B es por si algo llega a pasar ahorita que se me desconecte o que no pueda entrar, entonces les pido ir avanzando en el tema de microcontroladores. Aquí lo que les puse es cómo instalar la tarjeta con la que vamos a estar trabajando. Ay, no, permíteme. Es un video que los lleva de la mano paso a paso para poder instalar la tarjeta. De hecho, esa es su tarea para el próximo lunes, pero por si algo llega a fallar durante esta sesión, entonces les pido que pues dediquen el tiempo ahí para ir avanzando. Aquí está en la parte de microcontroladores. Va a quedar en forma de página y en la página pues ahí voy a ir pegando todo el material, videos, y el material de las tarjetas. Entonces aquí está el tutorial de cómo instalar la tarjeta. El video habla de la tarjeta Node NCU, pero yo les pedí la ESP32. Son completamente compatibles, así que los pasos que les sirven para una, les van a servir para la otra. Lo único que va a cambiar es que cuando abran Arduino y seleccionen el dispositivo, lo único que tienen que hacer es seleccionar el dispositivo que dice Node MCU. Se los voy a mostrar rápidamente para que eso no quede en el aire. Déjenme compartir mi pantalla número 2. Perdón, ¿va a grabar la clase? Sí, y se está grabando, afortunadamente. Gracias. Perdón, profe. No, está perfecto. Gracias por recordarme porque luego se me va. Entonces, les decía que, por ejemplo, aquí cuando instalen Arduino,
seguramente algunos ya han trabajado, los que no, pues cuando está en Arduino, que ahí también en el video les explico cómo hacerlo, hay que seleccionar en esta parte cuál es la placa con la cual quiero trabajar. Y en este caso, una vez que sigan los pasos, ahorita si no han seguido los pasos, no les va a aparecer esta sección de SP32. Cuando ya lo tengan, pues aquí vienen todas las tarjetas basadas en el SP32. Ustedes escogerían la primera y con eso ya pueden empezar a trabajar. De nuevo, todo sigue igual que en el video, son los mismos pasos y funciona exactamente igual, solamente lo que cambia es cuando seleccionen aquí, pues tienen que seleccionar la tarjeta que comparo. ¿Dudas con esto, chavos? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, No, profe. este es mi plan B, por si no es, bueno, si esta es la tarea para el siguiente lunes, así que lo pueden ir revisando, es lo que van a trabajar en los próximos días. Pero por si alguna razón me quedo sin internet, entonces por favor empiecen con esto y avancen un poquito. Bueno, entonces voy a regresar a nuestro módulo y en esta parte, al inicio, donde tenemos módulo 4 y 5, viene la lista de materiales sugerida para que empezamos a hacer cosas prácticas. Y aquí viene una descripción de cómo vamos a trabajar con el módulo. Entonces voy a abrirlo desde aquí. Son unas pocas filminas nada más para que tengan idea de cómo vamos a estar trabajando. Entonces, esto ya se los explicó anteriormente cómo estamos trabajando en diferentes módulos, pero a mí me toca trabajar con ustedes estos dos temas que me gustan, en realidad me encantan, que es la parte de microcontroladores y la parte de electrónica. Entonces, en cuanto a microcontroladores, pues vamos a revisar todos estos temas, pero de nuevo, el próximo semestre dentro del bloque MR 2006B se vuelve a tocar el tema de microcontroladores todavía a mayor profundidad, así que el enfoque que vamos a tomar en este módulo es conocer de forma general cómo está compuesto un microcontrolador, pero sobre todo hacer ejercicios, aprender haciendo ejercicios y ya después nos metemos a los detalles. Pero la idea es que ustedes tomen el microcontrolador y puedan empezar a trabajar con él. Y por el otro lado, tenemos el tema de electrónica. Entonces, en electrónica vamos a empezar el día de hoy a trabajar, a conocer los diferentes tipos de materiales semiconductores. Luego nos vamos con diodos, con transistores de efecto de campo y terminamos con tiristores. Esta es una parte más teórica, pero también tiene una parte práctica. Por eso es que les pedí entre su lista de materiales algunos diodos, algunos transistores, y con eso vamos a empezar a hacer cosas prácticas. Como les decía, este es más o menos nuestro calendario, no lo vamos a seguir tan al pie de la letra, pero la idea es que los jueves vamos a avanzar en temas de electrónica y los lunes vamos a trabajar en temas de microcontroladores. Y el día martes, cuando los empiezo a ver, el martes de la cuarta semana, pues vamos a trabajar justamente en los entregables del reto que me tocan revisar, que les toca revisar conmigo. Y finalmente, la última semana, nos vamos a dedicar a hacer ejercicios finales, pues que van a estar muy enfocados en hacer una interfaz para la remadora que ustedes están diseñando. Ese es más o menos el plan de trabajo que tenemos. Muy bien, y ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar simplemente en cada sesión vamos a hacer ejercicios y vamos a dejar tareas. Y vamos a procurar en la medida de lo posible que la mayor parte de las tareas sean ejercicios prácticos que pueden avanzar y que podremos terminar justamente en las sesiones. Entonces la idea es irlos empujando, sobre todo que hagamos ejercicios prácticos. Por eso es importante que la mayoría, preferentemente que todos, tengan su material para que sea un poco más divertido esto y no solamente estar trabajando con simuladores. Lo podríamos hacer completamente con simuladores, pero creo que vale la pena que ya le empecemos metiendo un poco las manos a esto. Y si en algún momento podemos ir al TEC, pues entonces vamos a aprovechar esa oportunidad y nos vamos al TEC para que puedan trabajar con los osciloscopios, con las fuentes que tenemos allá y practiquen un poco esa parte. Pero si no, desde el punto de vista técnico, con lo que ustedes, con el material que ya tienen, con eso ya nos podemos arrancar a hacer cosas más prácticas. Muy bien, entonces, hasta aquí alguna
detalle, comentario, observación, chavos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Todo en orden. Bien, ok. Bueno, ahora viene el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la lista de materiales. De las cosas que son indispensables para que podamos trabajar es sin duda alguna la tarjeta de desarrollo, que es el microcontrolador, el ESP32. Ese sí es indispensable que lo tengan. Si no lo tuvieran y tienen un Arduino, pues también podemos trabajar con el Arduino o con cualquier otro microcontrolador que ustedes tengan disponible. Pero si vamos a comprar uno, yo les recomiendo este porque tiene conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth, convertidores analógico digital y además tiene un chorro de pines que pueden ser, los puedes poner como entradas o salidas digitales. También indispensable tener la parte de al menos un diodo, las resistencias, la pila de 9 volts y ya sea que trabajen con un transistor o con el, por aquí estaba, o con el, ¿dónde está el driver? Ay, creo que aquí no salió. No lo veo. Está hasta abajo. Ah, ya, perdón, gracias, no lo veía. Muchas. Y el driver me va a servir para mover al motor. Por supuesto, necesito el motor de corriente directa. Es bien importante que el motor sea un motor que trabaje a bajo voltaje, 5 volts o 9 volts. Y todavía mucho mejor si tiene el encoder. Hay algunos de ustedes me habían dicho que conseguí, bueno, no algunos, uno de ustedes en la mañana me dijo, conseguí este motor, pero no tiene encoder. Está bien, podemos trabajar sin el encoder. La primera parte, aunque no vamos a poder medir la velocidad que lleva, pero sí la vamos a poder controlar en lazo abierto. Eso creo que el lazo abierto y lazo cerrado ya lo deben empezar a entender del curso que tenemos en la mañana. Entonces, como no vamos a tener un sensor, pues no vamos a poder cerrar el lazo, ¿verdad? Y solamente lo vamos a dejar en lazo abierto. Entonces, aquí esto sería todo lo ideal de las cosas que necesitamos, pero si no tienen todo, de nuevo, con las cosas que les acabo de mencionar, con eso es suficiente para empezar a trabajar. De hecho, la primera parte, lo importante es tener, yo creo la primera semana, a partir de la siguiente semana, lo que nos interesa es tener la tarjeta de desarrollo, porque los primeros programas van a ser mucho entre tu computadora y la tarjeta. Y vamos a estar haciendo muchos ejercicios todavía sin conectarle las siguientes cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿a quiénes, si podrían alzar la manita, a quiénes les falta comprar la tarjeta? A Luis Andrés, a Edgar, a María, a Naye, a Diego y a Luis Iván. Ok, ¿cuál fue la razón de estar suspendida la publicación o prefieren trabajar con el simulador? En mi caso es que está suspendida, profe, la publicación. Ok. Sí, a mí Muy también bien. igual. Sí, bueno, Perfecto. Entonces, esta tarjeta es muy, muy común. Si ustedes se van a Mercado Libre y la googlean, van a encontrar un chorro de posibilidades donde comprarlas. Entonces, no tiene que ser ese vendedor que ya suspendió la publicación, puede ser cualquier otra. De hecho, en la mañana uno de sus compañeros me compartía un link. ¿Me podrían recordar quién me lo compartía, por favor? ¿Alguien por ahí? Es que perdí esos links. Bueno, no importa. Ahorita fácilmente puedo poner aquí. Simplemente me voy a Node MCU. No, ESP32. ESP32 DevKit 1. Y me voy a Shopping. Y aquí van a encontrar varias publicaciones.
De preferencia, lo único que les pido que se aseguren es que diga ESP32. Hay muchas versiones, cualquiera nos sirve, pero que se vea justamente como la que está aquí en la figura. ¿Ok? Con eso ya estamos del otro lado, no necesitamos más que eso. Y tomen en cuenta que para poderte comunicar con el microcontrolador necesitamos un cable de conexión, que suele ser un cable de los antiguos USB tipo, a ver si por aquí vemos. ¿Los micro? Es el micro USB, exactamente. No es el tipo C como redondito que está aquí. Vean que este es distinto a este que aparece aquí. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. ¿Perdón, Rodrigo? Es que yo hace poco compré un Arduino Nano y Ujú. me venía con una entrada diferente, que era parecida a la micro SD, pero era un poco diferente. Entonces Más tuve que comprar. cuadradita. Ajá. Sí, No sé si, exactamente. no sé si esa sea la que también utilice este. No, este es literal la de los celulares, tal cual. Ah, perfecto. La de los celulares, antes de que saliera la última versión de los celulares. Recuerden que la última versión da igual si la conectes de un lado o del otro. O sea, lo puedes girar 180 grados en los conectores tipo C y no pasa nada porque es redondito. Este sí tiene una forma especial. Déjenme ver. Aquí se ve mejor. ¿Ya ven? En la parte de arriba es más ancha que en la parte de abajo. Pero siempre quien te vende esto también te puede vender el cable, aunque la mayoría ya tenemos de nuestra colección de celulares que hemos tenido, siempre tenemos ese tipo de cables. ¿Queda claro ese punto? Entonces, lo que me interesa de entrada es que al menos tengan esta tarjeta para que puedan hacer el ejercicio que les pido. La tarea se entrega un video, la tarea que les pido es entregar un video de esto funcionando por equipos. Así es que si no la pueden tener para lunes, no se preocupen, pero en equipos vayan haciendo los pasos para que se aseguren que saben cómo hacer la instalación. Ok. Por aquí, Rodrigo, comentabas que verificar que reconozca el puerto. A mí no me reconoció y tuve que instalar manualmente el controlador. ¿Es correcto? Dependiendo, hay varias versiones de la tarjeta, entonces dependiendo del fabricante que tengas, es el controlador que hace que reconozca el puerto USB. Entonces, ahí en el video les dejé 2 links donde pueden bajar los 2 drivers más comunes para este tipo de tarjetas. Y ahí les explico cómo hacer la instalación para los que no estén familiarizados con ello. A mí me pasó en el Arduino normal que cuando lo instalé no se activó y me hizo muy raro. Entonces sí estuve como 2 horas buscando para ese Arduino. Sí, es que el Arduino normal, que lo pongo entre comillas, si es la versión original, esa debe de jalar a la primera. Pero la gran mayoría que nos venden no son originales, son versiones, por lo general son chinas, aunque se ven igualitos, el chip es distinto y eso es lo que hace la diferencia, pero se soluciona sin mayor problema. Muy bien. Entonces, con esto cierro este punto. ¿Alguna otra duda que tengan con esto, chavos? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno. Profe, disculpe, me acabo de conectar. Dime. ¿Cuál fue comentó algo respecto al motor encoder? Sí, que si ya tienes el motor y no tiene el encoder, no te preocupes, podemos trabajar solamente con el motor, aunque no tenga el Ok. encoder. El problema, lo único es que en la última práctica lo que queríamos era hacer un lazo de control cerrado, como los que analizamos hoy en la clase por la mañana. Pero no pasa nada, lo podemos dejar en lazo abierto para que no tengan que andarlo buscando. Los que ya tengan ese motor, listo, con eso nos vamos para adelante. Ok, bueno, profe, gracias. Órale, pues. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, Luis y Luis Mario no tienen duda, ¿verdad? Se quedó simplemente la mano arriba. Sí, profe. Va.
Entonces, antes de entrar a los temas de electrónica, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces, No, profe. vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con la parte de electrónica. Empezamos a hablar acerca de los materiales semiconductores. Entonces voy a empezar por ahí. Muy bien, ¿ya están viendo la presentación? ¿Materiales semiconductores? Sí, sí se ve. Sí, profe. Excelente, bueno. Vamos para allá. Ok, entonces, el primer punto para entender la electrónica, nos tenemos que enfocar en la diferencia que hay entre los materiales que son conductores, los aislantes y los que están en medio, que son justamente los semiconductores. Entonces, aquí tengo las tres definiciones. Básicamente, lo que nosotros conocemos como conductor es cualquier material que tiene la capacidad de conducir corriente eléctrica. Y recuerden que la corriente eléctrica no es otra cosa más que el flujo de electrones. Entonces, este tipo de materiales, como son el cobre, la plata, los metales en sí, se caracterizan porque a temperatura ambiente tienen electrones libres en su estructura atómica, que se pueden mover fácilmente con un campo eléctrico. Esa es la característica más importante de un conductor. Por otro lado, tenemos el aislante, que el aislante es un material que a temperatura ambiente no tiene prácticamente ningún electrón libre en su estructura, por lo cual no hay manera de que el flujo de electrones se pueda mover a través de estos materiales. Entonces, aunque tú le apliques un voltaje muy grande, una diferencia de potencial muy grande, no puede haber conducción. Pero, pero podemos llegar a voltajes suficientemente grandes para que la energía que tienen los electrones sea suficiente como para atravesar. Eso es justamente lo que ocurre cuando hay un rayo en una tormenta, ¿verdad? Se generan una diferencia de potencial tan grande entre las nubes y la Tierra que el dieléctrico, en este caso, que es el aire, pues se puede romper a través de un rayo. Pero eso ocurre a voltajes muy, muy, muy altos. Entonces, por lo general, tenemos que llegar a voltajes de varios kilovolts o mucho más, o miles de volts. Bueno, kilovolts son miles de volts, para que se logre ese efecto de ruptura. Entonces, el conductor fácilmente a temperatura ambiente, con cualquier diferencia de potencial, ya podemos mover corriente a través de él. El aislante no permite que a temperatura ambiente haya un flujo de electrones, pero el semiconductor se encuentra justamente a la mitad. No es tan buen aislante y tampoco tan buen conductor. Está justamente situado a la mitad. Pero estos semiconductores son justamente la base de los dispositivos electrónicos que utilizamos hoy en día. Para entender un poquito de las dimensiones, primero tenemos que hablar de la resistividad. Entonces, la resistividad de un material la podemos calcular de forma experimental si somos capaces de aislar un material y lo ponemos en 1 centímetro cúbico. Le conectamos terminales y hacemos pasar una corriente. Entonces, a través de esa corriente y el voltaje que se genera en los extremos, podemos determinar la resistencia que genera ese material al paso de la corriente. A eso se le conoce como resistividad. Entonces, para los muy buenos conductos como el cobre, la resistividad es muy pequeñita, en el orden de 10 a la menos 6 ohms por centímetro. En un aislante, la resistividad es muy grande. Fíjense, 10 a la 12, vean la diferencia que hay entre uno y otro. Y justamente en medio tenemos los que son materiales semiconductores. Esos materiales semiconductores tienen rangos de resistividad que van desde los 50 ohms por centímetro hasta los 50 kilo ohms de resistividad por centímetro. Entonces, aquí vemos en esta gráfica todo el rango de valores que puede tomar un semiconductor. Vean que pueden acercarse mucho
a un buen conductor o pueden acercarse también a un buen aislante. Todo depende del grado de pureza que tenga cada uno de estos semiconductores. Y de hecho, una de las características más interesantes que tienen los semiconductores es que si tú logras incluir ciertos átomos, puedes cambiar mucho su comportamiento, los puedes llevar hacia un material conductor o hacia un material aislante. Esa es la ventaja que nos ofrecen los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores más comunes que los van a estar escuchando muy a menudo es, por supuesto, el silicio. Ese es el más común de todos. La mayoría de los transistores, diodos se hacen con silicio, pero también podemos tener germanio o algunas aleaciones como el arsenuro de galio, por ejemplo. En general, los materiales semiconductores los podemos encontrar aquí. Vean que aquí en la tabla periódica, en la columna 4, aquí podemos encontrar al silicio y al germanio, y básicamente están en esta columna porque se caracterizan por tener 4 electrones de valencia. Y ahorita vamos a ese punto porque es muy interesante. Y también podemos tener materiales semiconductores que son compuestos. Estos son materiales semiconductores puros de un solo elemento, pero también, como vimos anteriormente, podemos tener algunos que son compuestos. Bueno, aquí es donde viene la parte interesante. Bueno, como dice aquí, tanto el silicio como el germanio son los que más se han estudiado, justamente porque son materiales muy abundantes en la naturaleza, encontramos mucho, y se pueden fabricar con un alto nivel de pureza. Podemos tener materiales que son muy, pero muy puros, tanto como una parte en cada 10 billones, o sea, materiales que te encuentras un átomo por ahí perdido, pero la gran mayoría son solamente de silicio o solamente de germanio. Eso hace que los materiales sean muy puros. Otra cosa bien interesante es que, como les dije anteriormente, una vez que ya tienes este material que es muy puro, tú puedes seleccionar ciertos átomos e incrustarlos dentro de su estructura. A esto se le conoce como proceso de dopado. Y con este proceso de dopado, lo que podemos hacer es cambiar bastante las características eléctricas de los materiales. Es decir, lo podemos llevar hacia ser un muy buen conductor. Y bueno, otra de las características interesantes que tienen estos semiconductores es que podemos también alterar sus propiedades aplicando calor o aplicando luz. Y con esos podemos hacer fotorresistencias, podemos hacer diodos, justamente porque son muy receptivos al aumento de la temperatura o a la incidencia de fotones, que es básicamente es decir, de luz. Ok. Tanto el silicio como el germanio se caracterizan porque ya una vez que están en un alto grado de pureza, pueden formar cristales. Y un cristal no es otra cosa más que una repetición continua, bastante periódica, de los átomos. O sea, se pueden arreglar en formas muy estructuradas y nos permiten formar cristales. Ahora vamos a este punto que es bastante interesante. Aquí lo que les muestro es el modelo atómico tanto del silicio como del germanio. El germanio tiene 32 electrones en su órbita, su número atómico es 32, quiere decir que hay 32 electrones orbitando alrededor del núcleo, pero dense cuenta que en la capa más exterior, que se conoce como capa de valencia, tenemos 4 electrones. Lo mismo pasa con el silicio. El silicio tiene 14 electrones, su número atómico es 14, pero al igual que el germanio, en la capa más exterior, donde se encuentran los electrones de valencia, ahí tenemos nuevamente 4 electrones. Y el hecho que tengan 4 electrones es una de las características por las cuales pueden formar estas uniones cristalinas. Si lo podemos representar de otra forma, así es como se ve una red cristalina hecha con átomos de silicio. Como cada silicio tiene 4 electrones de valencia, cada uno de esos electrones forma un enlace con el átomo de silicio que tenemos a un ladito, ¿verdad? Y el tipo de enlace que se forma es un enlace de tipo covalente. ¿Ok?
Bueno, en este enlace covalente, básicamente lo que pasa es que el electrón que está aquí se está intercambiando todo el tiempo entre este átomo y el átomo vecino. Y eso hace que sean uniones bastante fuertes. Y por la simetría que tienen, el hecho de tener 4 electrones, cada uno de ellos en su capa de valencia, pues hace que podamos tener estructuras cristalinas como las que se muestran aquí en la figura. De nuevo, es simplemente una representación, pero nos da una idea que podemos tener estructuras periódicas muy bien definidas. Lo mismo pasa con el germanio. Podemos quitar aquí el silicio, poner germanio y se vería en esta ejemplificación de la misma forma. ¿Ok? Bueno, entonces les dije que una de las características interesantes es que si tengo esta estructura, puedo agregar componentes, y si agrego componentes puedo cambiar las características del material, y es justamente hacia donde vamos. Una nota interesante aquí es que a temperatura ambiente hay aproximadamente 1.5 por 10 a la 10 portadores libres en 1 centímetro cúbico de silicio intrínseco. Cuando digo silicio intrínseco o material intrínseco, quiere decir que estoy hablando de un material 100% puro. Y lo que me acaba de decir este bullet que puse aquí, déjenme regresar, es que a temperatura ambiente, alguno de estos electrones que en principio estaban compartidos entre 2 átomos, pueden tomar suficiente energía para quedar libres. Es decir, que no estén atados a un átomo en particular. Y esos electrones libres son los que me permiten que haya conducción en un pedazo de material. ¿Sale? ¿Quedó claro este concepto? Porque es importante. ¿Sí me siguieron hasta aquí? ¿Seguros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, va. Entonces, aunque suena como una buena cantidad, 1.5 por 10 a la 10 portadores libres, electrones que podemos mover, en realidad eso representa una conductividad relativamente baja. Temperatura ambiente y materiales puros, esto es un mal conductor. Está más cercano hacia un aislante que hacia un conductor. Pero podemos mejorar eso, podemos hacer que el material se vuelva cada vez más conductor. ¿Cómo lo podemos hacer? Agregando impurezas. Antes de eso, nada más vamos a repasar el concepto de niveles de energía. Cada electrón dentro de este nivel, voy a regresar a esta figura. En este modelo, que es el modelo más simple, el modelo atómico de Bohr, recuerden que cada uno de los electrones puede estar en una órbita definida. Cada órbita corresponde a un nivel energético. Entre más alejado me encuentre del núcleo, quiere decir que el electrón tiene más energía. Y para que tú puedas hacer que este electrón quede completamente libre, es decir, que ya no esté anclado al núcleo, lo que hay que hacer es darle más energía. Lo que comentaba anteriormente es que a temperatura ambiente, el calor que rodea este material puede darle suficiente energía a uno que otro electrón para desprenderlo de la estructura atómica, pero son relativamente pocos. También vean que lo que nos indican estos circulitos es que este electrón no puede tener cualquier valor de energía. Los valores de energía son muy específicos. O estoy en la órbita 1 o en la órbita 2 o en la órbita 3, pero no puedo estar en medio, ¿verdad? Ese es uno de los principios fundamentales de estos modelos. Los electrones no pueden tener cualquier valor de energía. Los niveles están cuantificados. Y eso es lo que se representa aquí. Entre más cerca me encuentre del núcleo, quiere decir que el electrón tiene menos energía, ¿verdad? Pero un electrón, la cantidad de números, la cantidad de electrones que pueden estar en cada órbita es finita. En la primera órbita, por ejemplo, solamente caben 4 electrones. Así que si hay un quinto electrón, ya no puede caber en esta sección y tiene que subir de nivel. Quiere decir que ese electrón forzosamente tendrá que tener un poco más de energía. Y los electrones que se encuentran en la capa más exterior de la estructura atómica se les conoce como electrones de valencia. Y son justamente estos electrones de valencia los que me permiten hacer combinaciones con otros átomos y definen las estructuras atómicas. Son los electrones que tienen más
más energía. Y si tú les das todavía más energía, entonces tienes la oportunidad de que ese electrón pueda por fin salir de la estructura atómica y lo podamos utilizar para conducir corriente eléctrica. Muy bien, ¿hasta aquí me siguieron, chavos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora pongamos un poco de atención en las últimas dos, en la banda de valencia y en el siguiente nivel que puede tener un electrón, que sería justamente irse a lo que se conoce como banda de conducción. Entonces recuerden, si un electrón está en la banda de valencia, quiere decir que todavía está atado al átomo. Entonces, aunque yo le ponga un voltaje, no lo voy a poder mover de ese átomo. Le tengo que dar más energía para que pase a la banda de valencia, perdón, a la banda de conducción. Y ahora sí, si está en la banda de conducción, quiere decir que ya no está atado a su núcleo y entonces con un campo eléctrico lo puedo mover hacia alguno de los polos como yo lo haya diseñado. Entonces vean la diferencia que hay entre un diagrama de bandas de un aislante, de un semiconductor y de un conductor. ¿Qué es lo que notan en el conductor? ¿Quién me ayuda? Están muy pegadas. Están muy pegadas, de hecho, se traslapan. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura ambiente, los electrones que están más en la capa más exterior, con cualquier voltaje que yo les ponga, los puedo mover. Por eso es que son buenos conductores de electricidad, porque la banda de valencia y la banda de conducción son básicamente los mismos. Ya no tengo que darle más energía a estos electrones para que se puedan mover fácilmente. ¿De acuerdo? Vean lo que pasa con la banda, con los aislantes. Los aislantes tienen un espacio muy grande entre la banda de valencia y la banda de conducción. Para que un electrón que está en la banda de valencia pueda llegar a la banda de conducción, pues le tengo que dar arriba de 5 electronvolts, que es una unidad de energía. Esto, un electronvolt, lo puedo convertir a joules. Más adelante les muestro la fórmula, pero básicamente le tengo que dar mucha energía. Entonces, si tú empiezas a calentar algunos materiales, pues los puedes convertir de pronto en buenos conductores. ¿Ok? Y por un lado tengo aquí los semiconductores. Vean que cada uno de ellos tiene un nivel de energía aquí distinto. Para el silicio es 1.1 electronvolts, para el germanio 0.67 y para el arsenuro de galio 1.41. Si me están siguiendo, entonces me van a poder responder la siguiente pregunta. A temperatura ambiente y siendo un material puro, ¿cuál de los 3 semiconductores que tengo aquí tendrá mayor conductividad o menor resistencia, que es lo mismo? ¿El segundo? El segundo, exactamente. Germanio, a temperatura ambiente, tiene mejor conductividad y la razón es que a temperatura ambiente va a haber una mayor cantidad de electrones que puedan absorber energía suficiente para pasar a la banda de conducción, ¿cierto? En cambio, para el arsenuro de galio, como la distancia es más grande, entonces van a ser menor la cantidad de electrones que puedan absorber esa energía y pasar a la banda de conducción. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora viene donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué pasa si le vamos a una estructura cristalina pura, le empezamos a meter materiales, átomos de otro material? A esos átomos de otro material se le conoce como impurezas. Y eso lo vamos a ver justamente en la siguiente filmina. No es cierto, en la que sigue. Aquí está la conversión entre un electronvolt y su unidad en joules. Entonces, un electronvolt básicamente es una manera de cuantificar la energía. Ok. Entonces, a estos materiales que les vamos a agregar otros átomos, se les llama materiales extrínsecos. Recuerden que a los primeros que eran completamente puros, los llamábamos intrínsecos, y a estos que ya tienen algunas impurezas, los llamamos extrínsecos. Vean, con que logremos tener impurezas de una parte en 10 millones
en este tipo de materiales es suficiente para cambiar sustancialmente las bandas de cómo están situadas estas bandas de energía en el material. Ahora vean la estructura que les estoy mostrando aquí. Aquí lo que tengo es una estructura cristalina de silicio. La mayoría son átomos de silicio, excepto que hay un impostor aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chavos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo encuentra? Eso. Entonces vean que aquí tengo un átomo que no es de silicio, es de antimonio. Y si nos vamos a la tabla periódica, nos damos cuenta que el antimonio, en lugar de tener 4 electrones de valencia, tiene 5. Entonces, 4 de ellos los ocupa para unirse a los 4 átomos de silicio vecinos, ¿cierto? Pero este que está aquí no se pudo unir con un elemento, con un átomo que está a un lado y queda literalmente más libre que los demás. Entonces, como este electrón no está atado a ningún átomo, es mucho más fácil moverlo. ¿Cuál va a ser el efecto final que vamos a lograr con esto? Bueno, el efecto final es que vean lo que pasa. Ese electrón que quedó ahí libre me genera, se va a situar justamente en esta posición dentro de lo que antes era la banda prohibida. A eso se le conoce como un nivel donor el nivel de energía del donador, ¿ok? Entonces los electrones ese electrón que quedó libre se puso aquí. ¿Y qué notan? Los electrones que están aquí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar con estos que ya están aquí? Si se dan cuenta, la cantidad de energía que les tengo que dar para que pasen a la banda de conducción es significativamente menor. Es decir, cada uno de estos electrones a temperatura ambiente fácilmente puede pasar a la banda de conducción. Y entonces el material tiene más electrones disponibles para conducir corriente eléctrica y se vuelve en un material conductor. Entonces vean cómo a través de estos materiales semiconductores les pongo un elemento como elemento de dopado y puedo modificar la estructura atómica o la estructura de bandas más bien, de tal forma que ahora un electrón fácilmente puede pasar a la banda de conducción y está listo para conducir energía o conducir electricidad en la estructura cristalina. ¿Quedó claro este punto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, fíjense que lo que pasó ahorita fue que, voy a regresar un poquito, este material, stop share. Ay, perdón. Vale, no es. Lo que pasó aquí es que el material o la impureza con la cual dopé a este material de silicio tenía, en lugar de tener 4 electrones de valencia, tuvo 5, ¿verdad? Y con eso ya me quedó volando. ¿Qué otra cosa qué otro material podría tener? ¿Qué otro caso podría revisar? Pues el caso contrario. En lugar de que tenga 5, pues uno que tenga 3 electrones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es esto que está aquí. Ahora, en lugar de utilizar el antimonio, estamos utilizando boro. ¿Qué pasó? Bueno, el boro tiene 3 electrones de valencia, un electrón con el de arriba, un electrón con el de la izquierda y un electrón se ocupa para unirse al átomo que está abajo. Y aquí, para este átomo de silicio que anda buscando una pareja para este electrón, no la encuentra. El efecto fue básicamente el mismo. Ahora este electrón que está aquí
tiene más posibilidades de pasar a la banda de conducción. ¿Ok? Entonces, eso también lo puedo hacer con este tipo de impurezas, en este caso con boro. Cualquiera que esté con 3 electrones de valencia, lo puedo incrustar en la estructura cristalina y me va a dar básicamente el mismo efecto, que es aumentar la cantidad de portadores de carga. Muy bien, ahora vean, recuerden que lo que había pasado aquí es que necesito un electrón para que este enlace esté completo, ¿cierto? ¿De dónde podría tomar ese electrón de esta estructura? Pues lo pueden tomar de cualquier otro. O sea, este electrón de pronto se puede venir para acá y colocarse en esta posición, pero lo que va a pasar es que ahora aquí me va a faltar otro, ¿verdad? Entonces vean cómo esta falta de electrón se puede mover a través de la estructura. A eso se le llama movimiento a través de huecos. Ya no de electrones, sino de la falta de electrones, pero el efecto total es un desplazamiento de carga. Y eso es lo que se especifica en la siguiente diapositiva. Mientras un electrón que estaba aquí, vean que saltó a esta posición para completar el enlace, ahora el hueco, que ahora se está describiendo a través del signo más, saltó. Y ya una vez que está en esta posición, pues se puede repetir el proceso, ¿verdad? Se puede venir hacia acá para completar este enlace, pero ahora se va a generar un hueco. Entonces vea cómo los electrones, el hueco se mueve en una dirección. En este ejemplo que yo les puse, el hueco se movía en esta dirección y los electrones se mueven en la otra. Pero al final de cuentas, lo que tengo es un movimiento de electrones. Ok, claro hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿No? Todo bien, profe. ¿Seguros? Bueno, vamos. Esto está un poco pesado, ya después nos vamos a meter a resolver más circuitos, pero hay que entender de dónde viene esto. Muy bien, entonces fíjense, lo que tengo aquí son justamente dos materiales. Uno que fue dopado con elementos de 5 electrones de valencia y otro que fue dopado con elementos que tienen 3 electrones de valencia. Los primeros, como el caso que vimos aquí del antimonio, el material resultante se llama material tipo N, ¿ok? Porque tiene un exceso de electrones. Entonces a esto se le llama material tipo N o de carga negativa. Y el siguiente tipo que vimos aquí, donde lo que le hacen falta es electrones, si se dan cuenta esto queda cargado positivamente. Cuando este electrón se mueve, a ver, eso quiero que quede claro. Cuando este electrón se mueve para acá, lo que pasa con este átomo es que pierde un electrón, ¿verdad? Al perder un electrón queda cargado positivamente. Por eso se le llama material tipo P. Y al otro se le llama material tipo N. Ok, entonces aquí están los dos tipos de material, el material tipo N y el material tipo P. Y esta es una nomenclatura que vamos a estar utilizando. En el material tipo N, si recuerdan, cada electrón, cada átomo que metíamos, lo que hacía era donar un electrón que quedaba libre. ¿Se acuerdan? Estos electrones que le estoy señalando aquí, son los electrones que cada impureza donó. Acuérdense, como cada impureza tiene 5 electrones de valencia, 4 quedaron compartidos con los átomos a su alrededor y 1 quedó libre, ¿verdad? Entonces, ese que quedó libre son justamente estos signos menos y por eso se les llama portadores mayoritarios. Hay muchos de este tipo de portadores. Luego, los que están aquí, como los circulitos con el más,
a eso se les conoce como iones donadores. Entonces, en este caso, sería el antimonio. El átomo de antimonio se vuelve un ion donor positivo, porque como le quitamos un electrón, la carga total que quedó ahí fue positiva. ¿Sale? Por eso es que se pone aquí. Y los portadores minoritarios son algunos huecos. De nuevo, acuérdense que a temperatura ambiente, algunos electrones logran zafarse de esas uniones entre los átomos y me van a dejar un hueco. Pero son la minoría, por eso es que se conocen como portadores minoritarios. Entonces vean que definimos en esta estructura, en este material tipo N, portadores mayoritarios, portadores minoritarios y los iones que son donadores. ¿Hasta aquí me pudieron seguir, chavos? Si tienen dudas, por favor, pregunten. Todo bien, profe. Bueno, este fue el material tipo N. Y ahora vamos a hablar del material tipo P. ¿Cómo construimos el material tipo P? Pues recuerden que lo construimos a través de incrustando elementos que únicamente tienen 3 electrones en su banda de valencia, ¿verdad? Por lo tanto, se genera un hueco. Entonces, los portadores mayoritarios ahora son los huecos, cargas positivas. ¿De acuerdo? Los portadores minoritarios ahora son los electrones, son los pocos que lograron soltarse de esas uniones. Y los iones ahora son iones aceptores. ¿Ok? Porque había un hueco. ¿Se acuerdan que en esta estructura, voy a regresar allí? En esta estructura se creaba un hueco, pero cuando un electrón, salta a ese hueco, ahora el boro, en este caso, tiene un electrón más. Por lo tanto, se vuelve un ion negativo. Está cargado por un instante de forma negativa. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos de definir lo que es materiales tipo N y materiales tipo P. Antes de irnos a la actividad, que la actividad es que ustedes, yo sé que es mucha información, entonces la actividad consiste en que ustedes mismos puedan explicar esto que les acabo de decir. Resumiendo, tenemos 2 tipos de materiales semiconductores que puedo formar, de materiales extrínsecos, ¿verdad? Materiales tipo N y materiales tipo P. Los materiales tipo N los formo si le agrego impurezas de 5 valencias. Los de tipo P los formo agregando impureza con 3 electrones de valencia. En el material tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones, ¿verdad? Los portadores de carga negativos, porque son los que quedaron por ahí libres. En el otro lado, lo que estoy agregando con cada impureza es un hueco. Entonces, los huecos o este signo más de carga positiva son los portadores mayoritarios. Los portadores minoritarios, pues son el signo contrario en cada uno de ellos. Y para el material tipo N, los iones donores, los iones son donadores, y para el material tipo P, los iones son aceptores, porque aceptan un electrón y de este lado donan un electrón. ¿Sale? Esa sería la definición general de un material semiconductor tipo P o tipo N. ¿Hasta aquí, más o menos, me lograron seguir? Entonces, en pocas palabras, un material tipo P se acerca más hacia los conductores, mientras que el N se acerca más hacia los aislantes. No, ambos se acercan más hacia los conductores. Nada más que en uno, lo que se mueve son electrones y en el otro lo que se mueve son huecos, que son la falta de electrones. Pero al final hay un movimiento neto de electrones. ¿Sí me expliqué? Sé que no es algo tan fácil de entender, porque digo, yo esto lo estudié en la maestría por más de un semestre, así que entiendo que no es fácil de comprenderlo a la primera, pero ¿quedó más o menos clara la idea?
Al momento, como ya se definió que ambos son conductores y ambos tienen digamos, en condiciones similares, tendrían un movimiento de electrones igual. ¿Cómo elegir cada uno? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo elegir en qué circunstancia me sirve más uno tipo N y uno tipo P? En realidad, tú prácticamente nunca vas a utilizar un semiconductor para hacer las funciones de un conductor, porque a pesar de que tenemos varios electrones disponibles y pueden conducir electricidad, no son muy buenos. Donde se pone interesante, que es justamente el siguiente paso que vamos a dar, es cuando formas dispositivos más complejos, en este caso cuando formas un diodo o cuando formas un transistor. ¿Y cómo se forma un diodo? Pues justamente con la unión de un material tipo N y un material tipo P, que es justamente lo que vamos a ver después de la siguiente actividad. No sé si alcancé a explicarme. Pues yo había estudiado un poco el caso de los transistores NPN y Sí, básicamente vendría siendo como un sándwich, ¿no? Que exactamente. necesitas, por sí solos, pues no te sirven de nada por separado, pero si los como juntas, puedes aprovecharlos. Correcto, Rodrigo. Justamente allá vamos. Entonces, primero vamos a analizar el diodo, que es la unión NP, ¿verdad? Y luego vamos a analizar el transistor, que es NPN o PNP. Pero de nuevo, es uniendo estos tipos de materiales cuando la magia ocurre. Pero bueno, para entender el principio de funcionamiento tenemos que empezar por esto, porque ustedes entiendan la diferencia que hay entre un material semiconductor tipo P y un material semiconductor tipo N. ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de irnos a la actividad del grupo. No, ¿No? profe, todo bien. Bueno, va. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es la siguiente actividad. Ay, ya quité la página. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, chavos? Lo que van a hacer ustedes ahorita es justamente entre todos recordar lo que les he estado compartiendo. Y ya se me volvió a perder esto. Aquí estoy. Esa es la actividad. Lo que les pido es que ustedes vuelvan a redibujar un material tipo N y un material tipo P. El esquema que les puse anteriormente lo vuelvan a redibujar, pero lo redibujen uno pegadito de otro, ¿verdad? Ya una vez que hicieron este dibujo, quiero que piensen qué es lo que va a pasar con esos portadores de carga libres que hay cuando se unen esas dos estructuras. Recuerden que por un lado tenemos los iones. Los iones, tenemos iones positivos y iones negativos, ¿verdad? Esos iones no se pueden mover porque son los átomos que están anclados con sus vecinos. Los que sí se pueden mover son los portadores de carga, que son o bien los signos más o los signos menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que aquí lo importante son las fuerzas de atracción y de repulsión. Los iones positivos, como tienen carga positiva, van a tratar de atraer cargas negativas y repeler cargas positivas. Y viceversa, los iones que son negativos van a tratar de atraer cargas positivas y repeler las que son negativas. Entonces quiero que pongan eso en el esquema y traten de pensar qué es lo que va a pasar cuando unamos estos dos materiales, tanto el tipo N como el tipo P. ¿Queda clara la idea, chavos? Señores. No tanto. O sea, tenemos que dibujar los dos juntitos y explicar qué pasa. Exacto. Entonces, a ver, voy de nuevo. Aquí tengo los dos dibujos, ¿verdad? Quiero que los dibujen para que interioricen un poco que en este caso, en el material tipo N, pues tengo que ponerlo primero los iones, ¿verdad? Los iones quedan cargados de forma positiva, tienen carga positiva. Los portadores mayoritarios son los electrones, es decir, tengo muchos signos menos por aquí. Y los portadores minoritarios, uno que otro, son estos signos más, que son los huecos.
Caso contrario aquí, ¿verdad? Solamente que aquí los tengo por separado. Imagínense que ahora yo soy capaz de poner este material pegadito a este. ¿Qué es lo que va a intentar hacer este ion con este electrón que se va a tocar aquí? ¿Qué creen que le va a hacer? Se van a ¿Se unir. repelen? Se va a repeler, ¿verdad? Porque positivo con positivo se repelen. Va a tratar de repeler este. Y este ion que está aquí negativo con este que está aquí, ¿qué le va a hacer? Igual se van a repeler, ¿no? Igual se va a repeler. Entonces, lo que quiero es que piensen qué es lo que va a pasar en la intersección entre estos dos materiales. Cuando los unimos, traten de imaginar qué es lo que va a pasar. ¿Sale? Esa es la actividad. Y por supuesto, regresando a la actividad, pues vamos a hablar de que justamente eso es lo que necesitamos que pase cuando creamos un diodo. Pero empecemos por aquí. ¿Sale? Voy a abrir los backup rooms y ahorita regresamos. Ok. ¿Cuántos equipos somos? ¿Somos 5? Creo que sí. Me parece. Sí, profe. Ok, creo que somos 5 equipos de remador. Ahora déjenme checarlo aquí para no fallarle. Somos 5, exactamente. Y ¿saben cuál es su número de equipo? Sí, profe. Sí. Va, ya está. Listo, vámonos a los grupos de trabajo. Vamos a darle a la actividad 15 minutos, por favor. Y regresamos. ¿Tenemos que grabar el video también o nada más como sacar las conclusiones? Si les da tiempo de grabar el video de una vez para que ya lo suban como actividad. Si no, tienen hasta el viernes, me parece. Ok, perfecto. Me late, ahorita nos las compartes, Roy. Ujú. Va que va. O bueno, no sé si le pudiera decir primero a usted para ver qué opina, porque a lo mejor estoy mal y no fue muy bien como lo procesé. Pues ya están todos aquí. Si quieres, nos las compartes y pues no pasa nada. O sea, si no es correcta, no pasa absolutamente nada. Pues es que ¿Va? les estaba comentando a mi equipo que esto de los materiales N y los materiales P, por alguna extraña razón lo transmití a una fiesta en donde hay mucha corriente, donde hay mucha energía. Entonces, yo visualicé al material N como un amigo negativo y al material P como un amigo positivo. Entonces, el amigo negativo va a querer emborracharse para perder olvidarse de sus problemas, ¿no? Entonces visualiza el material, visualiza un electrón como si fuera una cuba. Entonces el amigo negativo siempre va a recibir las cubas y el amigo positivo se las va a quitar para evitar que tome y se las va a dar a alguien más. Entonces, así es como podría visualizarse un LED. En el LED, el amigo negativo siempre va a agarrar el electrón y el amigo positivo se lo va a quitar para pasárselo a alguien más.
Nunca va a ser al revés. El amigo positivo nunca va a agarrar el electrón. Ok, sí, creo que sí, ¿eh? Digo, creo que por ahí va, pero no estoy completamente seguro, Roy. A ver. Pero ¿qué es lo que pasa ¿cuál es la diferencia entonces entre el N y el P en tu ejemplo o en tu fábula? No sé cómo llamarla, en tu parodia. En el caso del material M, que va a estar, si tú tienes cierto voltaje o cierta corriente, pues el material M, que es el material negativo, va a estar recibiendo los electrones. O sea, va a ser el que en el caso del LED, por ejemplo, un LED no puedes poner las patitas al revés porque no va a brillar. Tiene que forzosamente pasar un circuito con los materiales puestos correctamente. Sí. Lo mismo va a pasar en esta visualización. El material N, que es el amigo negativo, siempre va a recibir el electrón de la corriente que está pasando, no al revés. A ver, es que no estoy completamente seguro todavía, pero nada más quiero cerrar esto. Al final de cuentas, la corriente, no importa qué tipo de material sea, siempre va a ser por el movimiento de electrones. Los únicos que se pueden mover siempre, toda la vida, son electrones. Nada más que en el material N sí hay electrones y en el material P hay huecos donde pueden caber los electrones. Entonces, cuando hay una corriente entre el material N y el material P, los electrones del material N pueden moverse a través de los huecos del material P. No sé si por ahí va tu analogía. Sí, básicamente sí. Supongamos, tú tienes bueno, en esta reacción sería una cuba, pero tú tienes el electrón y en el momento en que lo agarras, el amigo negativo, bueno, el amigo positivo dice no y te lo jala. Y entonces tú estás, el otro te lo está jalando, pero por este lado la corriente te está dando un electrón. Entonces la corriente va a hacer que circule. Está padre la analogía. Entonces, fíjense, voy a tratar de aterrizar un poquito la idea de Roy. En el material N, todos tus amigos tienen dos cubas en las manos, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces, para que eso se pueda mover, necesitan a alguien que tenga un hueco, ¿verdad? Si tú quieres pasar la cuba hacia tu compañero que está en la puerta, necesitas que alguien tenga una mano desocupada, ¿verdad? Entonces, si a 5 casillas de ti alguien tiene una mano desocupada, el que está a 4 le pasa su cuba, ahora su mano está desocupada, y después el 3 le pasa la cuba al 2 y así sucesivamente. Entonces, vean cómo en el material N, el movimiento fue, los portadores mayoritarios fueron las cubas, y en el material P, los portadores mayoritarios fueron las manos sin cuba. Así, no sé si así lo entendiste, pero a mí así me hace sentido. ¿Sí? ¿Más o menos, Roy? Muy bien. Bueno, chicos, gracias, Roy. Fue muy interesante. Nunca le había dado este approach, pero voy a intentar hacer analogías para que sea más fácil comprender. De nuevo, no se preocupen así si esto no lo entienden a la perfección, porque al final de cuentas lo que vamos a ver ahorita es un modelo simplificado de los diodos y ya va a ser mucho más fácil el análisis. Pero la intención de esto es que ustedes entiendan el por qué es que las cosas funcionen. Esto que estamos viendo, como les dije, es un curso completo de física de estado sólido que lo llevamos, al menos yo lo llevé en la maestría, y pues lo estamos tratando de resumir en 2 horas, en 1 hora de manera muy simple, así es que tampoco se estresen si ahorita no queda bien entendido. ¿Algún equipo logró generar un video? ¿No? Entonces, lo que me interesaba en este ejercicio es que pudieran imaginarse qué es lo que pasaba cuando uníamos estos dos tipos de materiales. ¿Se acuerdan? Y les di una pista antes de irnos. Entonces, quisiera nada más antes de que pasemos al siguiente tema, que es justamente dar la explicación de esto, si el equipo 3 me pudiera compartir sus conclusiones, por favor.
Aún no las generamos, profe, pero pues no sé qué tipo de conclusiones les gustaría escuchar. ¿Cómo lo analizaron? ¿Tienen el dibujo que nos puedas compartir? Sí, permíteme. A ver, equipo 3 no deje morir a su colega. Recuérdense que no lo estoy Este evaluando, fue La el- idea es que ustedes entre todos la entendamos. Ok, Este fue el entonces, tipo N. ajá, Aquí tal vez falta corregirlo porque según yo los que son mayores son electrones, signo negativo, exacto. bien, y aquí nos faltó agregar los signos igual de los electrones y son mayoritarios, entonces pues hay que corregirlos y ya finalmente pusimos lo de este fenómeno del diodo. Ok, se ve bien, justamente es lo que pasa. Cuando unes esos dos, justamente en la unión de los dos materiales, lo que va a pasar es que todos los portadores se van a repeler por los iones y queda una región sin portadores de carga, ya sea electrones o huecos, y eso se le llama región de agotamiento. Y es el principio fundamental de los diodos. Entonces, en general va bien. Me gustaría, acuérdense que hay que grabar un video. Sus figuras están correctas con la corrección que acabas de mencionar. Y ya con eso está bien lo que están definiendo. ¿Sale? Va, gracias. Va. Bueno, a ver, chicos, vamos a seguir avanzando. Y espero que ahora las cosas vayan tomando un poco más de sentido. Denme un minutito. Voy a pasarme a modo de presentación. Y ahí voy. Recuerden que estas diapositivas ya están disponibles en la sección de nuestro módulo. Muy bien, bueno. ¿Por qué les pedí que analizaran qué pasaba cuando se unía un material tipo N y un material tipo P? La razón fue que este es el principio de operación o de funcionamiento de un diodo. Y como ustedes saben, un diodo es un elemento muy utilizado en electrónica. Entonces, cuando ustedes juntan un material tipo N con un material tipo P, lo que pasa fue justamente lo que nos mostró ahorita Cristian, que en la región donde se unen, se crea una zona de agotamiento, se le llama región de depleción o zona de agotamiento, donde todos los electrones o portadores de carga desaparecen. Entonces, recuerden que los portadores que estaban aquí fueron movidos y justamente en esta sección vean que solamente quedan los iones. No hay portadores de carga. Eso pasa cuando tú unes los dos materiales. Mutuamente se empiezan a repeler, es decir, los electrones que eran mayoritarios por aquí fueron repelidos por los iones que estaban de este lado. Y los huecos que eran mayoritarios en esta sección, pues fueron repelidos por los iones positivos que están en el otro material. Entonces, en esta región, que de nuevo se llama región de agotamiento, nos quedamos sin portadores de carga. Un poco en la analogía que nos hizo favor Roy de poner en la mesa, en esta sección no hay chelas, vean, no hay cubas. En esta parte no hay cubas que se puedan estar moviendo. Es una sección donde no hay manera de que haya intercambio justamente en este caso, de carga. Entonces, sin voltaje aplicado en los extremos de este dispositivo que acabamos de formar, que lo llamamos diodo, la unión de N y P, sin voltaje aplicado, no hay carga. La corriente total que circula entre ambos extremos es igual a 0. ¿Sale? Ahora, esto, como les dije, lo llamamos diodo y tiene un material tipo P de un lado y un material tipo N del otro. Y el símbolo electrónico que utilizamos es el de esta flechita. Esta flechita, donde esta parte se le conoce como ánodo y esta parte se le conoce como cátodo. ¿Ok? Entonces la flecha apunta del ánodo hacia el
cátodo. Y tiene siempre esta barra vertical y esta flecha. Este es el símbolo del diodo con el que vamos a estar trabajando. Entonces, el diodo sin voltaje aplicado, la corriente total es 0. Muy bien. Ahora, pues vamos a empezar a aplicar voltaje, un voltaje externo, un voltaje entre estas dos terminales, y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, fíjense lo que pasa si aplicamos un voltaje poniendo el polo positivo de nuestra fuente de alimentación al material tipo N y el polo negativo al material tipo P. ¿Qué notan que pasó? ¿Cuál es lo que alcanzan a ver en este diagrama? Lorena, ¿tú qué notas? Lorena, ¿andas por ahí? Sí, profe, pero no noto nada. ¿No notas nada? Bueno, no sé, profe. ¿Qué se ve de diferente con respecto al otro dibujo? ¿Qué notas en la región de agotamiento o depleción? ¿Quién ayuda a Lorena? ¿Se hizo más grande? Se hizo más grande, ¿verdad? Esta región donde no hay portadores de carga se hizo más grande. ¿Y por qué se hizo más grande? ¿Quién me puede dar una explicación? Supongo que es por el voltaje, ¿no? Ok, por el voltaje. Vean que aplicamos un voltaje positivo o un potencial positivo aquí. Los portadores de carga mayoritarios de este lado se acuerdan que son los electrones, ¿verdad? Entonces los electrones pues van a ser jalados hacia el potencial positivo. Por lo tanto, la región de agotamiento ahora se hizo más grande. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa de este lado. Aquí los portadores de carga eran los huecos y son jalados por el potencial negativo que está de este lado. De nuevo, la región de depleción se hace más grande. El sentido convencional de la corriente, diríamos que si le ponemos aquí positivo o negativo, trataría de fluir corriente en esta dirección. Pero como la región de depleción se hizo más grande, no hay posibilidad de que un electrón logre saltar esta región de depleción. Hay demasiada fuerza que lo está repeliendo y no lo estamos ayudando para cruzar esta región con pocos portadores o prácticamente con ningún portador de carga. Entonces, a la conclusión que llegamos es que si ustedes alimentan a un diodo con el polo positivo de este lado, el negativo de este lado, no va a fluir corriente en esta dirección. La corriente va a ser 0. No permite flujo de corriente opuesto a la flecha que nos da el símbolo. Básicamente eso es lo que nos indica la flecha. La flecha nos indica en qué dirección sí puede fluir la corriente. Ahora vamos a ver qué pasa si lo alimentamos al revés. Vamos para allá. Vean cómo ahora lo alimenté al revés. De este lado, aquí estoy. Aquí puse en el ánodo, puse la terminal positiva de la batería y en el cátodo puse la terminal negativa de la batería. Entonces, los portadores de carga mayoritaria, que son los huecos, ¿cuál va a ser la fuerza que van a experimentar? Pues van a experimentar que son repelidos en esta dirección, ¿cierto? Como que los voy a empujar. Lo mismo los electrones que están aquí. De hecho, el sentido real de la corriente es el que sigue el flujo de los electrones, ¿verdad? Entonces vean cómo este potencial negativo que acabo de conectar aquí les va a dar un empujoncito a los electrones. Si el empujoncito que le doy a los electrones es suficientemente fuerte, puedo hacer que un electrón pase de esta terminal a esta otra y entonces sí haya
un flujo de corriente. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando yo alimento de forma correcta a un diodo. ¿Cuál es la alimentación correcta? La puedo ver aquí. La alimentación correcta es que los potenciales aplicados sean tal que la corriente fluye en esta dirección. La dirección que me marca la flecha del dispositivo. Es decir, que vaya del ánodo al cátodo o de la terminal P hacia la terminal N. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, viene una parte interesante. No con cualquier voltaje logro hacer que fluya una corriente. Si yo le pongo un voltaje muy pequeñito, no voy a lograr que fluya una corriente. ¿Por qué creen que pase eso? ¿No vibra lo demasiado, tal vez? ¿No vibra demasiado? No vibra demasiado, por ahí va, por ahí va. Acuérdense que le tengo que dar a los portadores de carga energía suficiente para que salten esta región que no hay portadores, ¿verdad? Es como una barrera que tienen que saltar. Si tú le aplicas un voltaje demasiado pequeño, simplemente los electrones no van a tener energía suficiente para pasar esta región. Acuérdense que aquí estos portadores, cuando lleguen a este punto, van a ser empujados en la otra dirección por los iones positivos. ¿De acuerdo? Entonces tengo que sobrepasar esa fuerza para que logren llegar al otro lado. Resumiendo, necesito que la dirección sea en esta, es decir, que la dirección sea la misma que me indica la flecha, pero también el voltaje aplicado tiene que ser suficiente para que los electrones puedan saltar esa barrera. Finalmente, donde voy a llegar es que el diodo me define el sentido de la corriente y además me cobra un voltaje por hacer que fluya corriente a través de él. ¿Quedó claro este punto? Porque este sí es fundamental y lo vamos a poner como regla para cuando empecemos a analizar circuitos con diodos. ¿Queda clara la idea, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acuérdense, paso número 1. La flecha del diodo me indica la dirección que debe de tener la corriente para que pueda fluir. Pero además de tener la dirección correcta, el voltaje aplicado entre las terminales del diodo debe de ser suficientemente grande para que los electrones tengan suficiente energía y puedan pasar la región de depleción que se crea aquí cuando unimos los dos materiales. Y si yo intento pasar una corriente en la otra dirección, nunca lo voy a lograr, porque en lugar de darle energía a los electrones para que pasen esta barrera que está aquí, lo que logro con esta polarización, si le pongo aquí positivo y aquí negativo, es que la región de depleción se hace más grande y se vuelve más difícil que un electrón pueda pasar de un extremo hacia el otro. Ok, muy bien, chavos, pues espero que haya quedado clara esta explicación. Esta sí es fundamental, a diferencia de los materiales N y P, que no es tan importante que quede 100% claro, esto sí. ¿Por qué? Porque la funcionalidad que nos ofrece un diodo es que permite dejar pasar corriente únicamente en una dirección y no en otra. Esa es la funcionalidad que tiene un elemento electrónico como el diodo. Ok, bueno, entonces ya una vez que definimos esto, les muestro aquí las curvas características que son voltaje versus corriente de un diodo. Este es el voltaje aplicado en el diodo. Vean que el voltaje aplicado que tengo aquí es positivo en lo que se conoce como ánodo y negativo en el cátodo. Y vean cómo se comporta la corriente. Esta es la corriente del diodo. Esta es la curva característica. Si el voltaje aplicado es muy pequeñito, ¿qué pasa con la corriente? Es cero, ¿verdad? No hay corriente. La corriente que fluye por el dispositivo es cero. Conforme empiezo a aumentar el voltaje, llega un punto donde la corriente empieza a aumentar.
pero vean que el comportamiento es completamente exponencial. En general, decimos que si el voltaje es arriba de 0.7 más o menos, con eso la corriente puede fluir con completa libertad a través del diodo. Y vean qué pasa si lo alimento con voltajes negativos, es decir, si invierto la polaridad, que ahora este es positivo y este es negativo. Si hago eso, hay una corriente que puede fluir. Nada más que vean la diferencia de magnitud. Esto está en microamperes y esto está en miliamperes. La corriente inversa que puede fluir a través del diodo es muy pequeñita, prácticamente despreciable. Total que no me afecta casi siempre el funcionamiento de los circuitos. Entonces, para que pueda fluir corriente, necesito que el voltaje aplicado en las terminales del diodo sea mayor que un umbral. En este caso, que 0.7 volts. Y eso, 0.7 si estamos hablando de material silicio. Acuérdense que el silicio lo puedo hacer tipo N o lo puedo hacer tipo P. Si utilizo otro semiconductor como el germanio, ese voltaje que necesito para que fluya la corriente es distinto. Voy para allá. Aquí está. Esta es la curva para el silicio y vean la curva para el germanio. Para un diodo de silicio y para un diodo de germanio. Para un diodo de silicio, el voltaje típico que necesito para que empiece a conducir es de 0.7 volts. Y para el germanio es de 0.3 volts. Este necesita menos voltaje para que empiece a conducir. Muy bien. Y bueno, vean que todos, la corriente total que tengo aquí es en sentido inverso, siempre es una corriente muy pequeñita, total que la puedo despreciar. Muy bien, ahora déjenme regresar a las filminas que me salté. La forma que tiene esta gráfica la puedo obtener fielmente con esta ecuación. Vean que esto tiene un comportamiento exponencial, por eso es el valor exponencial que tengo aquí. Este valor de la corriente, vean que está afectado fuertemente por la temperatura del dispositivo, el voltaje de ruptura, que es el BD, y la constante K, que es una constante ya definida. Y con esta ecuación puedo obtener la forma de la figura que aparecía en la diapositiva anterior. Esta que está aquí. Bien. Eso es si quiero tener una descripción exacta del comportamiento del diodo. Pero puedo tener una versión simplificada. Quiero llegar a ella. Déjenme ver. Aquí está. Puedo tener una versión simplificada de cómo entender, de generar un modelo más simple en lugar de utilizar esa fórmula complicada. Puedo sustituir un diodo por un modelo equivalente. Y el modelo equivalente sería este que les muestro aquí. El modelo equivalente está compuesto por un diodo ideal. El diodo ideal solamente lo que hace es dejarme pasar corriente en una dirección y no en la otra. El valor de la resistencia característica o promedio del diodo, que me da el valor de esta pendiente. Y una fuente de voltaje que me indica cuánto me cobra el diodo en términos de voltaje por dejar pasar la corriente. Entonces el diodo siempre me va a pedir, dependiendo si es de silicio o de germanio, un valor de voltaje, 0.7 para el silicio, 0.3 para el germanio. Y aprovecho aquí para que vean cómo si ustedes van y compran un diodo, pues el diodo, si se dan cuenta, este dispositivo tiene aquí una banda. Esa banda hace las veces de esta línea. La banda corresponde a esta línea y siempre va a estar más pegada a una terminal que a la otra. Con eso puedo identificar cuál es el ánodo y el cátodo. Entonces recuerden, este es el ánodo, este es el cátodo
la banda siempre va a estar pegado al cátodo, ¿verdad? Con esto yo puedo indicar físicamente, viendo el diodo, cuáles son las terminales del dispositivo. Muy bien, entonces, para terminar, después voy a regresar a esto, pero quiero que empecemos a analizar circuitos con el diodo. Puedo simplificar este modelo y hacerlo todavía más simple. Una simplificación que puedo hacer es, le quito la resistencia que está aquí incorporada en el modelo y me voy a quedar simplemente con el diodo y el voltaje que me cobra, ¿verdad? Entonces, se comportaría así. Si yo logro darle el voltaje adecuado entre las terminales, me va a dejar pasar cualquier corriente. Y una aproximación todavía más simple es pensar que el diodo no me cobra nada y lo único que es capaz de hacer es definirme el sentido correcto que debe de tener la corriente. Este sería el modelo ideal del transistor, del diodo. Hasta aquí quedó más o menos clara la idea de los tres modelos que podemos tener. El modelo lineal por partes, el modelo simplificado, donde solamente tengo una fuente de voltaje equivalente, y el modelo del diodo ideal. Esos son los tres modelos con los cuales podemos analizar circuitos con diodos. Se resumen en estas tres tablitas. Déjenme, aquí está. Entonces, esta es la forma como podemos encontrar comercialmente los diodos. Vimos que tienen un ánodo, un cátodo. Los puedo identificar por esta banda y también hay algunas para aplicaciones de alta potencia, los puedo encontrar de esta forma que parecen como tornillos, donde la banda corresponde a esto. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el ánodo y este sería el cátodo, cuando tengo aplicaciones de muy alta potencia. Ok. Ahora, si tengo un multímetro, ¿cómo puedo probar el diodo para ver si está funcionando en buenas condiciones? Bueno, algunos multímetros tienen probadores de diodos. Entonces, si tú conectas el diodo con la terminal positiva en el ánodo y la negativa en el cátodo, lo que te va a marcar el diodo, el medidor aquí, va a ser justamente el voltaje que te pide el diodo para que haya conducción. O sea, si es un diodo de silicio, te debería de marcar alrededor de 0.7 volts aproximadamente. No siempre te da un valor exacto. Si lo conectas al revés, te va a marcar como circuito abierto y no te va a dar ningún numerito. Con eso puedes comprobar que el diodo funciona de forma correcta. Si lo quieres probar con un multímetro, si tu medidor no tiene la función para medir diodos, lo puedes hacer midiendo la resistencia. Si pones positivo y negativo, como está aquí, te va a dar el valor de la resistencia relativamente pequeña, alrededor de 10 ohms aproximadamente. Y si lo pones al revés, positiva de este lado y negativa del otro, como la corriente no puede fluir en esa dirección, entonces te va a dar una resistencia muy, muy, muy alta. Esa es otra forma de probar el funcionamiento correcto de un diodo en la práctica. Y finalmente tenemos estos equipos especializados que se llaman trazadores de curva, donde tú puedes poner el dispositivo aquí y te va a dar la curva exacta del diodo. Si tú compras dos diodos en la misma tienda, las curvas van a ser ligeramente distintas. Entonces, cuando quieras aplicaciones muy precisas, como los procesos de fabricación siempre hay variaciones, entonces puedes utilizar un trazador de curvas para saber exactamente cómo se comporta tu dispositivo. En la práctica no es necesario. En la práctica, por lo general, simplemente con que te deje pasar corriente en una dirección y no en otra, con eso nos damos por bien servidos, porque es el objetivo principal de estos dispositivos electrónicos. Muy bien, ya me quedan 5 minutos, creo que hasta aquí vamos a llegar. Después hablamos de los LEDs. Entonces,
hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Lo que alcanzamos a ver el día de hoy fue, primero, qué es un material semiconductor. Luego, cómo podemos tener un material semiconductor tipo N y tipo P. Y finalmente vimos que si uno un material tipo N con un material tipo P, forma un diodo. Y ese diodo, su funcionamiento es tal que me permite pasar corriente en una dirección y no en otra. Y para representar al diodo, tengo 3 modelos que están en esta tablita. El primer modelo, que representa el voltaje que necesito aplicarle como mínimo y la curva de resistencia que tengo, o el modelo que solamente toma en cuenta el voltaje que le tengo que dar al diodo, o más simple aún, si un diodo ideal donde si el voltaje es el correcto o tiene la dirección correcta, entonces me permite pasar cualquier cantidad de corriente. Si es inversa, la corriente siempre será cero. Muy bien, bueno, esta fue la parte teórica y a partir de la siguiente clase, pues ahora vamos a empezar a analizar circuitos con resistencias, fuentes y diodos para que ustedes puedan determinar cuál es el funcionamiento, cuándo sí pasa corriente, cuándo no pasa corriente y qué funciones tienen estos. Por ejemplo, podemos utilizarlos para convertir voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿Muchas? Vamos bien, Ya- fue información, pero sí. Sí, se entendió. sí, es mucho, yo lo sé, pero quiero avanzar rápido en esto para tener un poco más tiempo de hacer los ejercicios prácticos. Entonces, ¿ya es hora de emocionarnos prendiendo LED? Sí. Bueno, ya sabes por qué el LED, si lo conectas en sentido contrario, no prende. O sea, un LED es un diodo. Entonces, si no lo conectas con la polarización contraria, no fluye corriente y por lo tanto no va a prender. ¿Sale? Muy bien, chavos. Entonces, tarea, terminar de subir el ejercicio del día de hoy donde me van a explicar material tipo NP y qué es lo que pasa cuando unimos. Ahorita ya tienen la picture completa, así que ya la pueden explicar de una mejor manera. Y la tarea para el lunes, que vamos a empezar con micros, es que instalen su placa. ¿Sale? ¿Quedó claro? Una pequeña pregunta. Sí, profe. En el ejercicio debíamos de hacer un video de 2 minutos. No sé si debemos que subirlo o Sí. no sé si debemos. Sí, ya está abierto, Roy, la tarea para que lo puedan subir. Hay que subir el video. Ya no escuché a Roy. Supongo que dijo que sí. Vale, gracias. Órale, pues. Fiu. Bueno, chavos, muy bien. Hoy fue un día de mucha teoría, pero bueno, ya poco a poco empezaremos con un poco más de práctica. ¿Alguna duda antes de irnos, chicos, a descansar? No, ninguna, profe. No, profe, ¿No? todo bien. Muy bien, chavos. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes, profe. Órale, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Nos vemos. Bye. Gracias, profe. Nos vemos. Igualmente. Sí, los que tengan chance se pueden quedar y discutimos sobre sus componentes y lo que quieran, sin problema. Profe, entonces le puedo compartir rápido a ver si encontré los que deben de ser, porque todavía Sí. no los he pedido, pero a ver. Adelante, Eder. Encontré que era como el que estaba mostrando en hace una hora. SP32, Encontré excelente. este motor. Ese es un motor de corriente directa, 9 volts, 5 volts, sí, también te sirve. No tiene encoder. A ver. Entonces lo vamos a poder mover, pero no le vamos a poder controlar la velocidad. En general está bien, no pasa Por nada. ejemplo, ¿cómo lo podría buscar con encoder? Ah, sí, DC Motor plus encoder o algo por el estilo. Ok, a ver. ¿Con este? Sí, ese tiene un encoder, pero es demasiado caro. Porque viene aparte con una caja reductora. Más adelante puedes encontrar versiones más baratas como las que les propuse.
Mira, por ejemplo, ese de 200, todavía, hay unos más baratos todavía. Ok. ¿Este? Pero como ese, pero fíjate que yo creo que están demasiado caros y tal vez no alcancemos a utilizarlos por completo. Así que un motor de corriente directa sencillito nos sirve. Aunque no hagamos, Encoder. aunque no ¿Sí se hagamos refiere a sin el encoder? ¿Perdón? Que si se refería a sin el encoder está bien. Exactamente, sin el encoder podemos trabajar con él. Ok. Por ejemplo, del puente H estaba viendo si era este o si era este. Los dos nos sirven. El primero es mucho más robusto y te va a hacer la vida más sencilla. Vale 58. El otro debe ser bastante más barato porque solamente es el chip, pero ve la diferencia de precio es poquita y el otro ya viene mucho más robusto. Entonces yo te recomiendo ese. Ese está mucho mejor. Ok. Entonces, lo voy a quitar. Y por ejemplo, de los otros, que es por ejemplo el protoboard y todo esto, sí. Aquí se refiere de que resistencias de 1/4 de watt, 5 de cada, ¿verdad? 5 de 370, de 220, de 1000, 2.5. Así es. 1/4 de watt es qué tan anchas son, es la capacidad que tienen para disipar energía. Entonces, las de 1/4 de watt son las más chiquititas. Ok, entonces lo pides como resistencia de 1/4 de watt de 330. Así es. Porque, por ejemplo, así como mis compañeros comentaban, también sabía de la electrónica Torres, entonces ¿Sí? quería ir a ver si podía encontrar todos estos, pues ahí, ya Ahí, para ahí no lo- pedirlos. ahí los vas a encontrar, sin Ok. problema. Todo eso lo vas a encontrar ahí. Hasta el no MCU, hasta el SP32 lo puedes encontrar ahí. Ah, ok, ok. Bueno, pues yo creo que esas serán nada más mis dudas, profe. Órale, pues. Pues es estándar. La verdad es que eso lo vas a estar, si quieres crear que tu carrito, que tu robot, eso se van a estar ocupando. Y, por ejemplo, el protoboard, ¿de qué tamaño lo quiere? El que tú quieras. En realidad, Ok. nuestros circuitos que vamos a hacer ahorita son muy sencillos, pero la idea del protoboard es que te ayuda a hacer interconexión entre dispositivos. Y los jumpers, pues en lugar de estar pelando cablecitos, ya nada más haces tus conexiones directas. Ok, profe. Entonces te hacen la vida más sencilla también. Ok, ok. Muchas gracias, profe. De nada, mi estimado Edgar. Que tenga buen día. Igualmente. Luis Mario, Luis Arturo, ¿alguna duda? ¿Le puedo mostrar un motor que tengo? Claro. Este motor es suficiente para las prácticas. Suficiente. Es de 6 volts. Está perfecto. Sí, lo podemos utilizar. Digo, lo ideal es que fuese a 9 porque vamos a trabajar con una pila, pero digo, si te pasas por un poquito, no será demasiado problema. Por ejemplo, tengo estas resistencias. Tengo de las que pide, pero, o sea, pues todas son azules, ¿no? Estas, Sí. ¿Cómo sé de cuáles son de 1/4, de 1/2 watt y así? Por el tamaño, esas que tienes son de 1/4 de watt. Ah, entonces ya no tengo que buscar más. Ok, No, perfecto. sí. Digo, vamos a estar, si tienes más grandes no pasa nada, pero se van haciendo más chonchas y en realidad no necesitamos que disipen tanta corriente. ¿Va? Y, por ejemplo, de la placa, Sí. ya lo último. A ver, aquí está. ¿Esta placa es suficiente? O sea, esta placa es la requerida, SP32. A ver, es que apenas está por verse. Sí, no, aún no se muestra. Ok. Para allá. La placa de desarrollo SP32, Wi-Fi, Bluetooth con chip para IoT. Sí. Yo encontré una más barata, Luis Mario, igual en Amazon, en 200. Esa es cara porque supongo que por el doble núcleo de Wi-Fi, déjala busco y te la mando ahorita mismo. Ah, ok, muchas gracias.
Sí, y ese es con Prime, o sea, el envío te sale gratis. No sé cómo estaba esa. A ver, dame 2. No, sí, es que de todos los materiales ese es el que no tengo, así que pues lo estaba buscando, pero no sabía cuál. Creo que es este. Me dice si sí te abre. Sí, A ver, se la muestro al profe para que me diga si sí es esa la que encontré. No vaya a ser que... ¿Sí es esta, no, profe? Node MCU. Sí, solo que... Sí, esa es. Pero, o sea, ¿cuál es el solo qué? No, es que estaba viendo... sí, pero sí, es que hay una que es la versión un poco más viejita. La otra, la que es simplemente SP32 sin el Node NCU, es más reciente, que fue la que nos mostró Luis Mario. Pero para lo que estamos haciendo, ambas nos sirven, ¿eh? Sin mayor problema. perfecto. Entonces, ok. Pero no hay problema con los pines, ¿no? O sea, sí está todo bien. Es que pues si no, si no, pues compro la otra, no hay problema. Sí, es que la última es más moderna y creo que el protocolo para detectar redes Wi-Fi es mejor. Entonces, la última versión, la que es un poquito más cara, da mejores resultados. Entonces cancelo el pedido. Pero el otro también te sirve, Mejor ¿eh? no. No pasa nada. Digo, Digo, es que nosotros... si llego a tener problemas en la práctica y me atraso, pues no me gustaría atrasarlo. no te vas a atrasar. O sea, a ver, es que digamos que a futuro, por ejemplo, en el TEC, Ajá. por la tecnología que tiene la red Wi-Fi, la placa viejita no detecta todas las redes, solamente detecta la red del TEC de visitante, por ejemplo. Ok. Pero seguramente el Wi-Fi de tu casa la vas a poder conectar sin ningún problema. Ah, ok, Ok, ok. profe, ya me retiro ahorita, entonces Dale pues, Liz, sin nos problema. vemos. Órale Bye. pues. Ah, profe, le iba a preguntar de este encoder. O sea, ya que tengo uno, pero pues puedo comprar este, no sé usted qué opine. ¿Ese está muy bien? Es otro modelo, pero pues no sé. Está pequeñito, sí, fíjate, lo único para lo que lo queremos es para que a través del driver tú puedas controlar la velocidad a la cual gira eso. Y si tienes un encoder, entonces tienes la posibilidad de medir específicamente cuáles son las RPMs a las cuales estás trabajando, pero eso también lo tienes que programar, ¿verdad? Ok, ok, Ese está profe. muy bien, ¿eh? Se ve bastante Ok, bien. entonces pido este. Ah, y resistencias tengo de un medio, pero pues encontré este paquete que está relativamente barato. No, las de medio también te sirven, ¿eh? Si tienes de medio, no hay problema. Va. Ok, profe. Pues entonces ya se podría decir que tendré todo. Aún no, pero Excelente, lo tendré. excelente. Muy bien. Lo que vamos a ocupar primero es la placa. Entonces, esa es la que tiene, la que deberías de tratar de tener lo antes posible. Sí, esa se supone que me llega el sábado. Ya con eso la puedes echar a volar. Y la Va, versión profe. que sea, tampoco, una tiene ventajas con respecto a la otra, pero para las cosas simples que vamos a hacer nosotros va a ser prácticamente transparente. Ok, ¿Va? excelente. Órale, Bueno, pues. profe, buenas noches, que descanse. Hasta Órale, luego. igualmente, Luis, cuídate. Edgar, ¿listo? Sí, profe. Nada más quería ver si tenían mejores opciones así, pero ya, eso era todo. Órale, pues. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Ok, gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Bye.